llama eso, esa persecución. Mucha suerte a usted, señor rector. Pasa de las matemáticas al derecho de la universidad. Y sabemos que va a seguir siendo administrada, dirigida con el mismo talento, el mismo compromiso, el mismo rigor académico que el señor rector actual. Yo lo he dicho en la presentación del rector. Antes de ser político, toda mi vida me dediqué a la academia. Créanme que regresar a la academia me levanta el ánimo, me refresca el alma, aun cuando las diferencias son tan diametrales entre la vida académica y la vida política. Decir la verdad en la vida política parecía ser un pecado, cuando en la academia es pecado no decirla, ¿no? Entonces hay cosas complicadas. En política los demagogos buscan hacerlo más fácil. En la academia buscamos hacer siempre lo correcto, y ojalá que los políticos busquen eso, hacer siempre lo correcto. También quiero agradecer esta visita en una gira a España. No hubiera sido posible sin la ayuda generosa de muchos compañeros. Ustedes saben, yo no tengo ningún cargo público, vivo de una relativamente pequeña pensión vitalicia que tienen los presidentes, más algunas actividades profesionales que realizo de vez en cuando, y esto ha sido fruto del esfuerzo, el transporte, el hotel, etcétera, de muchas manos generosas, ¿no? Así que Julia, Margarita, Dora, muchas gracias a todas ustedes, a los compañeros de Izquierda Unida, a los compañeros de Podemos, gracias por esa solidaridad. También estoy muy feliz de estar aquí en Murcia, una tierra que queremos mucho, y estamos muy agradecidos con Murcia, porque en Murcia se encuentra la comunidad, en términos porcentuales, la comunidad ecuatoriana más grande. Ecuador no era una tierra, eso lo deben conocer ustedes, no era una tierra de alta migración. La gente le gustaba su patria, quería nacer y morir. Bueno, no escogemos nacer, pero después de haber nacido querían morir en su propia patria. Eso cambió en el 99, no es que cambió, fueron exiliados de la pobreza, tuvieron que salir, después de una terrible crisis fruto del neoliberalismo, consecuencia de la larga, triste noche neoliberal, que quebró países enteros como Ecuador, como Argentina. La crisis del 99, cuando cerraron 16 instituciones bancarias, fue fruto de la desregulación del mercado financiero, bajo el fundamentalismo más cercano a la religión y a la ciencia, de que solito el mercado financiero se iba a regular. Y sin controles, se regularon también que se prestaron la plata entre ellos, plata offshore para sus empresas fuera del país. En lugar de con la plata de los accionistas, con la plata de los depositantes construían edificios con piso de mármol, etcétera, hasta que el sistema colapsó. Y como ese es el neoliberalismo, yo diría a nivel mundial, pero sobre todo criollo, en Latinoamérica, cuando ganan, ganan solitos, y dicen respétense las reglas del mercado, ¿no? Sálvese quien pueda, la competencia. Y cuando pierden, perdemos todo, es más, casi todo, porque no pierden ellos. Quebraron los bancos, los banqueros no quebraron, ¿no? Vaya a ver los Isaías, viviendo en mansiones de lujo, son tratados como grandes inversionistas en Florida, registraron un Bentley Rolls Royce, ¿no? Quebraron los bancos, no los banqueros, pero nos congelaron, para salvar a los bancos, nos congelaron los depósitos. Un gobierno neoliberal practicó la más grande incautación de bienes privados de la historia del país, le robó la plata a la gente, le impidió a la gente sacar su plata, la gente se nos suicidaba, adultos mayores por no tener su platita para ir donde el médico, padres de familia por no tener plata para pagar las escuelas de sus hijos. El desempleo subió hasta el 14%, la economía decreció 6%, ante la falta de trabajo la gente tuvo que emigrar, emigró mucho a España, porque no se requería visa, como conversábamos hace un momento. En ese entonces, cuando vieron que era mucha migración, ya nos pusieron visa. Cabe indicar que cuando fue la Guerra Civil Española, nosotros recibimos muchos españoles y nunca les pusimos visa. Y también por cuestiones de idioma. Y muchos vinieron a Murcia, donde los recibieron con los brazos abiertos y con toda razón. Porque siempre les he dicho, ahora yo no tengo nada que ganar, perder, no soy funcionario público, no aspiro a ninguna candidatura. Aspiro, eso sí, a que mi gobierno haya sido el gobierno de los migrantes, y creo que lo fuimos, porque cómo defendimos a los migrantes, cómo se reforzaron derechos, se los defendió en el problema de las hipotecas, en el problema de los niños en Italia, etc. Se abrieron más consulados para su atención, se cambió la mentalidad de la diplomacia, pero sobre todo el flujo migratorio se revirtió. La gente dejó de salir del país y empezaron a retornar los que salieron. Incluso nos llegaron muchos españoles, dado la crisis en España, muchos profesionales para ser profesores universitarios, médicos para trabajar en nuestros hospitales, empresarios, ¿no? Para trabajar en obras de infraestructura, profesionales, empresas españolas para ser contratistas del Estado, profesionales para trabajar en las diferentes obras, etc. Pero yo sí quiero destacar lo que fue la migración para el Ecuador y lo que significa
queridos jóvenes, estudiantes españoles, tal vez ustedes no lo conocen, no tienen por qué conocerlo, tal vez estén sentados al lado de un migrante ecuatoriano, una migrante ecuatoriana. Son los verdaderos héroes y heroínas de nuestro tiempo. Les insisto, son exiliados de la pobreza. Gente que sacrificó muchísimo por darle una infinita muestra de amor. La experiencia más intensa que he tenido como presidente de la República es cuando venía a España, cuando iba a Italia, a Estados Unidos, me encontraba con nuestros migrantes. Y le daba un abrazo a esa madre que por su condición irregular, 18 años, no había podido volver al país. Y dejó a sus hijos de 2, 3 años, perdió toda la niñez, toda la adolescencia de sus hijos. La muestra de mayor amor. Sacrificó el placer de ver crecer a sus hijos por darle a sus hijos una vida mejor. Y también salvaron al país. Después de esa crisis del 99, un año congelaron los depósitos. Lo congelaron a 10.000 sucres dólares. Sucre era la moneda nacional. Si alguien tenía 1 millón de sucres, tenía $100 en el banco. Se lo devolvieron un año después, pero a 25.000 sucres dólares en dólares. Se impuso la dolarización, la mayor estupidez técnica de la historia económica del país. Y le devolvieron solo $40. Se le robaron $60 para financiar a los banqueros. Y el país estuvo quebrado. Pero a los 2, 3 años, esa es la América Latina. Y los que queremos cambiar esa realidad somos los raros, somos los peligrosos, los que polarizamos. Como que si se puede luchar contra la explotación haciendo rondas infantiles con los explotadores. Después de 2 o 3 años, esa banca que nos había quebrado, que manejaba los gobiernos, vuelve a romper récord en utilidades. Después de 2 o 3 años, el ministro de Finanzas vuelve a ser banquero. Y esas utilidades las mandaban fuera del país, en nombre de falsa prudencia. Mientras que esa gente que fue expulsada de su propia patria, nuestros migrantes, con un trabajo muy duro, muy sacrificado, lejos de su patria y su familia, en Murcia, Valencia, Madrid, Génova, Milán, en Nueva York, New Jersey, New Haven, ese euro, ese dólar que se ganaban con tanto esfuerzo los mandaban a su patria. Eso se llama la remesa de migrantes, y eso fue lo que rescató al país. Si no, todavía seguiríamos quebrados. Los pobres rescataron a la patria. Nuestra gratitud eterna a nuestros migrantes y a su muestra de amor de patria y a su heroísmo. Pero nuestros migrantes no son remesas, no son números, son seres humanos. Esa migración, cerca de 2 millones de personas en pocos años, por todos los medios. Las historias más espeluznantes, muertos, estafados por coyotes. Coyotes le llamamos a la gente que ayuda a cruzar la frontera, sobre todo con Estados Unidos, ¿no? En condiciones deplorables, morían perdidos en el desierto. Niñas de 12, 13 años eran violadas. No se imaginan lo que eso significó. Fue una desestructuración social sin precedentes, una desestructuración familiar sin precedentes. Tuvimos generaciones que se nos formaron sin padres. Tuvimos nuevos fenómenos como el suicidio infantil. Niños de 12, 13 años que se nos suicidaban porque el papá y mamá estaban en España y se tenían que criar con el hermano mayor, con los tíos, con el vecino. Eso fue el coste del neoliberalismo en Ecuador. Y que pretendan volver con sus recetas, que pretendan volver los mismos de siempre a gobernar. Ya es un insulto no solo a la razón, sino a la conciencia, queridos compañeros. Un abrazo solidario a los migrantes de mi patria y la gratitud eterna en nombre del país. Normalmente, en estas conferencias, como soy académico, suelo ser muy riguroso. Pero se me ha pedido un tema político, y lo exige la situación política que está viendo América Latina, donde hay un retroceso democrático, constitucional, en derechos humanos sin precedentes. Pero como las víctimas somos los líderes progresistas, los proyectos de izquierda, la prensa no dice nada. Pero si el caso Lula hubiera ocurrido en Venezuela, estaría Venezuela invadida. Esa es la doble moral internacional. Entonces, como verán, voy a hacer un discurso político. Esto no tiene nada de malo. Lo malo es negar aquello. Cuando nos dan el discurso más, o la conferencia supuestamente más académica, lo que están transmitiendo es pura ideología, incluso religión, disfrazada de ciencia, y siempre llegan a las mismas conclusiones. No, el mercado, la economía reducida, centrista incluso, ¿no? Entonces, la neutralidad científica no existe. Todos tenemos el corazón en algún lado. Yo lo tengo con los pobres de mi patria, yo lo tengo con América Latina, yo lo tengo con los migrantes del Ecuador. Eso que quede muy claro, no con las élites, no con los que siempre nos han explotado, no con el capital transnacional ni el capital financiero. Pero eso no implica que deje de ser objetivo, no hay una relación de exclusión entre eso. Ustedes pueden ser no neutrales, pero objetivos, ¿no? Si guardan esa objetividad. Y creo, o al menos hago el esfuerzo de siempre guardar esa objetividad. Voy a dar opiniones, pero opiniones solventadas. Y después de más o menos una hora
me han dado unos 15 minutos más porque me ha pedido el señor rector y empezar un poco con la experiencia universitaria en Ecuador de una reforma muy importante que hicimos. Habrá el periodo que ustedes quieran, ¿eh? Yo ya soy jubilado, así que perezoso a tiempo completo, ¿no? Desocupado a tiempo completo. El tiempo que ustedes quieran para preguntas y respuestas. De ahí podemos profundizar en más temas. El tema de esta intervención es América Latina en disputa, retos y desafíos, les insisto, un tema desafiante, esencialmente político. Pero conversando en el rectorado antes de venir a este auditorio, pues me pidió el señor rector, conversamos un poco de universidad, conozco bastante bien eso, toda mi vida fui universitario, hablar de la reforma universitaria de Ecuador. Yo tengo mucha fe en la academia, mucha fe en la ciencia y tecnología. Creo que los avances científicos, tecnológicos pueden producir más cambios para el buen vivir que cualquier lucha de clase, cualquier competencia en base del egoísmo racional, etc. Eso lo demuestra la historia. El desarrollo de la agricultura transformó a la humanidad de nómada en sedentaria. El desarrollo de la máquina, la industria, transformó a esa humanidad de rural en urbana. El desarrollo de las tecnologías de comunicación, ¿no? Transformó esas sociedades industriales en sociedades de servicios, sociedades del conocimiento. Un avance científico, tecnológico, puede tener grandes impactos para el buen vivir y para el cambio de nuestra forma de vivir. Es uno de los grandes desafíos de América Latina. América Latina no tiene una buena universidad. No hay ninguna universidad latinoamericana, somos cerca de 600 millones. No hay ninguna universidad latinoamericana entre las 100 mejores del mundo. Nosotros entendimos eso. Hicimos una profunda reforma, algo inédito. Peor aún en democracia. Con voluntad política, con una asamblea constituyente, luego con una nueva ley orgánica de educación superior, empezamos evaluando las universidades. Como todo se mercantilizó en los 90, todo era mercancía, el trabajo humano, la educación, la salud, la educación superior. En la época neoliberal se duplicó el número de universidades, igual tenían unas 40, fueron más de 70, pero todas privadas, cobrando y con un nivel académico deplorable. Le llamamos universidades de garaje, porque era poco menos que un garaje con un pizarrón y unas bancas y vendían diplomas. No se imaginan lo que encontramos. Cerca de 3.000 títulos, tan folclóricos como ingenieros en cosmetría. Para una carrera de creo de 6 meses para, ¿cómo es? Maquillar, pero salían con el título de ingenieros en cosmetría. Todo eso tuvimos que reordenar. Fuimos muy exigentes y evaluamos. Esas son cosas inéditas. Evaluamos a las universidades y cerramos 14 universidades por falta de nivel académico. En democracia, eso es extremadamente complicado. 50.000 chicos se quedaron sin sus universidades. Preparamos un plan de contingencia para que acaben sus carreras en universidades razonablemente con estándares. Reorganizamos el sistema de ingreso a las universidades. Se nos decía, una de las proclamas de cierta izquierda es el libre ingreso a universidades. Nunca existió libre ingreso a la universidad ecuatoriana. Para empezar, la universidad pública era pagada. ¿De qué libre ingreso me hago? El pobre que ganaba un concurso, si es que había, o un examen que lo pasaba para ingresar, no podía pagarse la universidad, y era excluido. La universidad pública es gratuita en Ecuador. Duplicamos el presupuesto para universidades. En este momento Ecuador invierte más el doble del promedio de América Latina, que está en 1%, más que lo que invierten los países desarrollados, entre ellos España, que en promedio invierte el 1.5%, España está por debajo del promedio. Nosotros en mi gobierno invertimos el 2%. Solo estábamos por debajo de Dinamarca en la muestra que teníamos. Pero no se trata solo de recursos, son importantes los recursos, pero es la cultura organizacional, la visión, la exigencia, la cultura de la excelencia. Y eso implica también el adecuado acceso. Lo que hicimos es organizar el acceso a la universidad porque era un caos. En algunas facultades era quien llegaba primero a la fila a las 2 de la mañana. En otras facultades era, bueno, yo llegué a las 2 de la mañana, pero el que reparte el ticket es el guardián, le pasaba $20 al guardián y mándame el ticket a mí con el primer puesto, y eran los primeros 20 a ingresar. Se llegaron a hacer sorteos, no sé si recuerden ustedes, no, en Facultad de Medicina había puesto para 2.000 postulantes y se sorteaban. ¿Qué era eso? Era un caos. Era quien era amigo del decano, estrictamente, fue en nuestro gobierno estrictamente por mérito, y todo esto se está retrocediendo. Y alguien dirá, sí, pero eso excluye a los pobres. La experiencia ecuatoriana demostró que es posible conciliar democratización con excelencia. Pese a que se organizó el sistema, se exigió con la nueva ley de educación superior evaluaciones, profesores tiempo completo, cosas tan elementales como eso, profesores para ser profesores titulares con altos grados, PhD, maestrías, ni siquiera eso tenían. Los profesores no tenían cuarto nivel normalmente.
Y pese al examen de ingreso, que era orientado más que a conocimiento, porque ahí sí estaban en desventaja los pobres que venían de malos colegios, sino que se orientaba más bien en aptitudes, ¿no? Se duplicó la matrícula de los más pobres en la universidad. Se duplicó la matrícula de los marginados de siempre. Para ver que no haya discriminación en la universidad, el 20% más pobre debe tener el 20% de la matrícula, el 20% más rico el 20% de la matrícula. Ustedes en la Universidad Pública Ecuatoriana encontraban que el 20% más rico tenía el 60% de la matrícula. Es decir, subsidiábamos y a los ricos, no a los pobres. Entonces todo eso mejoró muchísimo. No llegamos a una distribución perfecta 20-20, pero si antes era 7% para los más pobres, ahora es 14-15%. Si antes prácticamente no había afro en la universidad, si antes no había indígenas, ahora esa población que es 7% indígena, 7% montuvia, 7% afro, está prácticamente representada en el mismo porcentaje a nivel universitario. Y se ha mejorado muchísimo la calidad universitaria. Como esto es improvisado, un pedido del señor rector unos 15 minutos, empezar con esto. No les he traído los cuadros, pero por ejemplo revisen la base de Scopus, de publicaciones académicas, es la más importante del mundo. Es uno de los indicadores, no el único, pero un indicador importante. Publicaciones indexadas, es decir, en revistas donde la revisión del artículo lo hacen colegas. Si yo mando un artículo económico, me lo revisan 3 economistas y dicen esto no sirve, etc. Eso garantiza un poco el nivel. Y verán cómo es exponencial el crecimiento de publicaciones indexadas de la Universidad Ecuatoriana. Claramente pues se mejoró muchísimo. De hecho me han invitado en muchos países de Latinoamérica para hablar de la reforma universitaria en Ecuador y logramos algo inédito. Demostramos a Latinoamérica y al mundo que es posible conciliar calidad académica con democratización, porque no es que queremos educar a las élites, queremos educar a los pobres, a la gran mayoría, pero no se puede calificar a nivel académico, olvídense. Sin calidad académica no existe universidad, pierde su esencia, su definición, su razón de ser. Pero se puede conciliar esas dos cosas y eso lo demostró la reforma universitaria ecuatoriana. Hasta aquí esta breve reseña, no sé si tenga alguna pregunta, señor rector. Lastimosamente le insisto, no tengo los cuadros, pero tengo mucha estadística al respecto, ¿no? Muchísimas gracias por las palabras sobre universidad. Por si acaso creamos también 4 nuevas universidades emblemáticas, pero es un problema, ese es su desarrollo, ¿no? Hay un chiste, los chistes reflejan muy bien la idiosincrasia de un pueblo, ¿no? Hay un chiste que dice que hay 3 barriles, ¿no? 2 cerrados y 1 abierto. Y viene una persona y le pregunta al dueño de los barriles, dígame, en el primer barril, ¿qué hay? Un cangrejo norteamericano. Y está cerrado, sí, para que no se salgan los cangrejos. Y en el segundo barril, ¿qué hay? Cangrejo europeo. Está cerrado, sí, para que no se salgan los cangrejos. Y en el tercer barril, ¿qué hay? Cangrejo latinoamericano. ¿Y por qué no está cerrado? Porque si está saliendo los mismos cangrejos los jalan para adentro de nuevo. Pero lastimosamente, esa es un poco Latinoamérica, ¿no? Mucha envidia, mucha frustración, no piensan en el bien común y todas estas cosas están retrocediendo. Por ejemplo, hicimos una universidad espectacular, ejemplo para el mundo, inspirada en Lovaina, la nueva universidad donde yo estudié, pero también en la ciudad del conocimiento en Corea, y lo hicimos con asesoría coreana, ¿no? Que tuvo problemas, como toda obra, pero el concepto es genial y los resultados son geniales. Ya está en segundo lugar a nivel de publicaciones y empezó hace 3 años. Pero ustedes escuchan de repente opiniones diciendo, ¿y dónde están los científicos de Yacha? Y así se llama la universidad. Yacha y es en quichua, imperativo, conoce, aprende, ¿no? ¿Dónde están los científicos? Y todavía no hay graduado. Pero ese es el nivel de debate ecuatoriano. Bueno, como siempre ciertas universidades envidiaron a Yacha, el presupuesto que le dimos a Yacha, que no se le quitó a las universidades, fue presupuesto adicional. Bueno, y se están repartiendo ese presupuesto, quieren desaparecer Yacha, ya no renunció el rector, ¿no? La comisión gestora desapareció, aquí hubo grandes académicos españoles, ustedes les pueden preguntar, el doctor Prat, de la Universidad de Barcelona, como miembro de la comisión gestora, ¿no? No estoy seguro si era Yacha o de educación, me parece que era Prat, sí. Pero Almericio, por ejemplo, era de Yacha, el rector. Ustedes verán el nivel académico, alumnos brillantes, lo mejor de la juventud ecuatoriana, pero todo está retrocediendo por, insisto, ¿no? No hacer lo correcto, sino hacer lo más fácil, por someterse a uno de los peores enemigos que tiene nuestra democracia y los países en vía de desarrollo, se llama la mediocridad, los mediocres. Si algo sobre la Latinoamérica es mediocres. Si pudiéramos exportar mediocres, resolveríamos el problema de cuenta corriente, ¿no? Entonces, como los mediocres no quieren universidad de excelencia, hay políticos sin ética política que no hacen lo correcto, sino que hacen lo más fácil. Y cuando se hace lo más fácil, queridos jóvenes, si el objetivo es llegar al mar,
Un río que hace lo más fácil no va en línea recta, sino que va por donde menos resistencia tiene y le toma mucho más tiempo llegar a ese deseado mar. Los políticos van a hacer lo correcto, no lo que es más fácil. Esa se llama ética política y eso no está ocurriendo en este momento en el Ecuador y todas estas cosas están retrocediendo. Pero vamos a hablar del tema que me pidieron, América Latina en disputa. Estos son cuadros que los vamos a ver más adelante, ¿no? Algunos creen que una conferencia de un economista siempre debe ser cuadro, gráfico. Esto es lo más fácil, lo más importante son los conceptos. Pero me voy a desviar un poco la economía. Vamos a hablar de política, vamos a hablar de poder, vamos a hablar de historia, vamos a hablar de realidades, vamos a hablar de ideología. Pero a diferencia de lo que les ponen la ideología como ciencia, les voy a decir, esto es ideología. Y tengo todo el derecho a tener mi ideología. Y fundamental esa ideología. Me han pedido que hable de América Latina en disputa, retos y desafíos. Les decía, voy a ser flexible académicamente, voy a ser más político, menos conceptual, más coyuntural. No me gustan normalmente dar esta clase de conferencias en la academia, me gustan los conceptos que perduran en el tiempo. Pero en la realidad, lo que estamos viendo en Latinoamérica, que no se conoce en Europa, no se conoce en el mundo, porque hay un blindaje mediático terrible, ¿no? Es muy grave, hay un retroceso democrático, constitucional en cuanto a derechos humanos, terrible ese retroceso y no lo conoce el mundo. América Latina, queridos jóvenes, siempre ha estado en disputa. Y se dice que el socialismo ha fracasado. Bueno, no sé, evalúen ustedes. Pero lo que ha fracasado en América Latina es el capitalismo. América Latina nació con el capitalismo y seguimos siendo subdesarrollados. Y seguimos siendo la región más desigual del planeta y con muy baja productividad. La pregunta es por qué en otros lugares sí tuvo éxito el capitalismo. Es uno de los grandes enigmas del desarrollo. ¿Por qué América al norte del Río Grande se desarrolló y América al sur del Río Grande, América Latina, y no todo es América Latina, sepan ustedes que en el Caribe todavía tenemos estados cuyo jefe de estado es la reina de Inglaterra, por si acaso. Entonces, en UNASUR, ¿saben cuántos idiomas tenemos en UNASUR oficiales? ¿Cuánto creen? ¿Cuántos idiomas creen que se habla en Sudamérica? Te dirán 2, español y portugués. 4 tenemos. Español, portugués, inglés por Guyana, ex colonia, ¿no? Y neerlandés, holandés, pobre Surinam, ex colonia holandesa. Ese fue un error, 4 idiomas oficiales en UNASUR. Pero bueno, le decía entonces que ese es uno de los grandes enigmas del desarrollo. De hecho, si un observador, si hubiera habido economistas en la época de Cristóbal Colón, gracias a Dios no había, y venían con Cristóbal Colón, decía que América del Sur se iba a desarrollar más rápido, porque aquí había sociedades consolidadas, aztecas, mayas, incas, avances tecnológicos impresionantes, y tenía igual o más recursos naturales que América del Norte. Y sucedió todo lo contrario. Le insisto, uno de los grandes enigmas del desarrollo. Es una cosa que me fascina, yo estoy estudiando esto, y no tengo respuestas todavía completas, pero sin lugar a dudas, una de las respuestas es la clase de élites que nos dominaron. Mientras que en América del Norte hubo razonable igualdad de oportunidades, eso lo testifica Alexis de Tocqueville, fue un francés que visitó, en 1835, su libro, Democracia en América, visita Norteamérica. Venía de la Francia monárquica, donde las diferencias eran abismales, y él lo dice, empieza su libro diciendo, impresionante la igualdad de condiciones que se vive aquí. Y eso lo llamó una real democracia. Por supuesto, la real democracia no incluía a los indios, los exterminaron. No incluía a los negros, un año después seguía la esclavitud, un año después, un siglo después y 2 siglos después seguía la discriminación racial. Pero bueno, corrigiendo un poco al bueno de Alexis de Tocqueville, para los blancos, ¿no? Y para una vasta mayoría, razonablemente había igualdad de oportunidades. Bueno, eso no existió en América Latina. Siempre nuestras élites se empeñaron, con un poquito la herencia española, mi querido rector, ¿no? Se empeñaron en diferenciarse. Mientras más blanquito es allá en América Latina, se creen más superiores al resto, ¿no? Los frutos del progreso técnico lo utilizaban para excluir al resto. Nunca ha habido igualdad de oportunidades, que empieza por educación para todos. Estamos volviendo a las escuelas unidocentes, dicho sea de paso en Ecuador, por contentar a la CONAI. Cómo se condena a los pobres a la pobreza eterna con la peor educación. América Latina no requirió leyes como el APRG en Sudáfrica. Bastaba la peor educación para los pobres, para tenerlos siempre excluidos y siempre explotados. Pero esas élites utilizaron los frutos del progreso técnico no para dar bienestar a la gran mayoría. No empezaron en igualdad de condiciones,
Siempre pensaron una relación vertical. Las élites que nos dominaron eran los españoles que llegaron a la colonia, luego fueron criollos los nacidos ahí y son los que siguieron dominando después de la independencia y siempre utilizaron su poder para diferenciarse. Y actualmente lo mismo, ¿no? Sus colegios de lujo, que no pagan por la educación. Un colegio que cobra $1.200 puede tener la mejor educación, pero no corresponde a ese costo. Pagan por la intríngulis social para casar bien a sus hijos y seguir con la argolla. Tienen sus clubes de lujo, tienen sus barrios de lujo cercados, donde hay una puerta especial para las empleadas domésticas, para los jardineros, para que no crean que es familia que viene a visitarnos, ¿no? Que va a decir el vecino. De hecho, es cultural. Ustedes saben que lamentablemente todavía en América Latina, en las clases medias y altas, es común tener una empleada doméstica, que en verdad son esclavas domésticas, ¿no? Hay las que le llaman puertas adentro, que viven con la familia. Sepan ustedes que el Código Laboral, cuando llegué a la presidencia, estableció una tarde libre cada 15 días para la empleada doméstica. El sueldo básico era la mitad de un salario. En esa época el salario mínimo era $160. La empleada doméstica ganaba $80. Todavía no entiendo por qué. Comía menos, no sé. Era extraterrestre, no lo sé. Y no es que trabajaba 40 horas semanales. Trabajaba 24 horas, 7 días a la semana, excepto la tarde cada 2 semanas. Es decir, trabajaba más de 70 horas semanales, pero sin horas extras, sin beneficios sociales, sin afiliación al IES, sin sobresueldo, sin nada. Completamente en la miseria. Y cuidaba que algunas veces se justifica la explotación laboral diciendo, no es para tener competitividad. Eso es injustificable también. La competitividad de la empresa no puede basarse en la explotación laboral. El principal bien que debe producir una sociedad es el bien moral, y basar la rentabilidad del capital en la explotación del ser humano es sencillamente inmoral. Pero aquí ni siquiera estamos hablando de empresa, estamos hablando de familia. Es basar el bienestar de ciertas familias sobre la explotación de otras personas. Ustedes escucharán ciertas élites, y las élites latinoamericanas se caracterizan por su nivel de ignorancia, decir que la gran diferencia del nivel de vida en Latinoamérica y en Ecuador con respecto a Europa y Estados Unidos es que allá tienen empleadas domésticas y no se les ocurre pensar en el nivel de vida de esa empleada doméstica, ¿no? Esto es historia. O sea, cuando se hizo la Declaración de Independencia de los Estados Unidos, nosotros sostenemos estas verdades, dice el párrafo segundo, por ser evidentes en sí mismas, que todo hombre nace libre, tiene derecho a la felicidad, tiene derecho a la libertad. Uno de los documentos más bellos de la historia de la humanidad. Su principal autor, un hombre brillante, Thomas Jefferson, presidente de Estados Unidos después. Pero Thomas Jefferson, cuando escribió eso, era propietario de 600 esclavos. No es que era un mentiroso, creía en la libertad. Lo que no creía es que sus esclavos eran personas. Cuando ustedes escuchan a las élites latinoamericanas que no hay libertad de prensa, que no hay libertad de opinión, que no hay esto y lo otro, es que ellos pues, ya tienen que pagar impuestos, cumplir la ley, etc. Pero nunca se les ocurre que la libertad es para los demás también. Y no puede haber libertad verdadera en América Latina sin la justicia, si no es lo más parecido a la esclavitud, ¿no? Sálvese quien pueda. Además, que libertad, queridos jóvenes, no es el pensamiento liberal de no intervención. No intervención con diferencia de condiciones es legitimar la explotación. La verdadera libertad es la no dominación. Y eso no se va a lograr con manos invisibles del mercado, sino con manos bastante visibles, la acción colectiva, a través del Estado como representante de la sociedad, a través de procesos políticos, para dar salud, educación, oportunidades básicas para todas y todos. Y ahí recién, si quieren, empezar a hablar de competencia. Yo no creo en la competencia, pero incluso los que creen en la competencia, empecemos con algo de justicia, empecemos con algo de igualdad de oportunidades. ¿Qué competencia le puede dar la hija de esa empleada doméstica que tal vez va a una escuela unidocente en sus tierras, tierra indígena, a la hija de esa familia de la burguesía que va a esa escuela de $1.200 y en buena hora que invierta en educación? Pero que no me hablen de competencia, por favor, hasta que al menos no haya igualdad de oportunidad. Y cuidado, las élites de buen corazón tolerarán un gobierno que busque darle mejores escuelas a los hijos de sus empleados domésticos, pero asesinarán al presidente de ese gobierno si se atreve a darle las mismas escuelas que a los hijos de la burguesía. Tengan cuidado, esa cosa tiene límite. Hay que poner a cada quien en su lugar. Usted, como le decía, esta mentalidad es historia. Pero bueno, Thomas Jefferson fue hace 240 años. Y el problema es que las élites latinoamericanas mantienen esta mentalidad. Y esto es uno de los factores fundamentales. Como también han mantenido el poder político, como mantienen el poder social, incluso el poder religioso. Tienen sus propios curas, bautizos privados. Tienen los medios de comunicación. Incluso si gana las elecciones a la izquierda, mantienen los poderes fácticos. Nos han dominado.
y uno de los factores fundamentales para explicar el retroceso del subdesarrollo de América Latina. Esto lo están descubriendo autores actualmente, Acemoglu, Robinson, MIT, Harvard, tiene un libro muy bonito, muy histórico, ¿Por qué fracasan las naciones? Donde llegan a la brillante conclusión que el problema es político, el desarrollo es básicamente un problema político. O sea, recién se desayunan que el desarrollo es un problema político, ¿no? Pero esa es una de las fundamentales explicaciones del retraso de América Latina, las clases de élites que nos han dominado. Entonces tenemos aspectos internos que impiden el desarrollo. Las relaciones de poder. Los pueblos, las grandes mayorías no han estado en el poder, han estado esas élites y han utilizado el poder para su propio beneficio. Un ejemplo, el 99. Mientras ganaban plata, ganaban ellos solos. Cuando perdieron, quebraron a todo el país. Es decir, privatizar las ganancias, ahí sí la competencia, ¿no? Y cuando quiebran, socializar las pérdidas, ahí sí venga el Estado a ayudar. Pero también hay aspectos externos que explican ese subdesarrollo. Restricciones externas económicas, políticas. Esto fue considerado explícitamente por la escuela estructuralista ecuatoriana, latinoamericana, de la posguerra, ¿no? Raúl Prebisch, la CEPAL, Comisión Económica para América Latina, además escuela cepalina. Se dio cuenta que se deterioraban los términos de intercambio, que cada vez teníamos que producir más para comprar menos de los productos del primer mundo. Eso lo llamó comercio injusto, intercambio desigual. Eso significaba transferencia de riqueza al primer mundo, y eso producía una insuficiencia dinámica, no podía perpetuarse el proceso de desarrollo, y eso derivó en estrategia de industrialización sustitutiva de importaciones. Hay que industrializar, entendían la industrialización como desarrollo. Esto se enmarcaba, no era todo original, se enmarcaba en la teoría modernizadora de Rostock, que no era otra cosa que repetir la historia de los países desarrollados, como si la historia puede repetirse para todos, como si las condiciones iniciales son las mismas. Entonces, propone la estrategia de industrialización sustitutiva de importaciones para evitar, ¿no?, ese intercambio desigual. Estrategia bien pensada, muy mal aplicada y por eso fracasó, pero no es que la idea fracasó, fue la implementación. Con eso se han desarrollado todos los países, excepto tal vez Holanda, Suiza, pequeños países que tuvieron otras condiciones, pero Japón, Alemania, Estados Unidos es el creador del proteccionismo moderno, por si acaso. No hay nada más extraño en la historia americana que el libre comercio. Y eso no lo dije yo, lo dijo Pat Buchanan hace unos 20 años, candidato a la presidencia de la República, y lo está repitiendo Trump. Y en eso, al menos en eso, no está muy equivocado. En todo caso, hoy existen otras restricciones. Ya no es la clásica restricción de que ese intercambio desigual, nosotros producimos materias primas, compramos bienes industrializados de alto valor agregado, cada vez tenemos que producir más materias primas para comprar menos productos industrializados. Tal vez eso ya no está tan claro, pero existen otras formas de transferencia de riqueza al norte, de restricciones internacionales, la nueva e injusta división internacional de trabajo. Por ejemplo, ahora las economías desarrolladas producen conocimiento. Conocimiento es un bien que los economistas llamamos público, porque es de libre acceso, técnicamente hablando, ¿no? Ustedes pueden copiar un software, es lo más fácil, y no es rival en el consumo. Que yo utilice ese software no implica que cualquiera de ustedes lo siga utilizando. Si yo me como una manzana, ustedes no se la pueden comer. Leer un libro, ustedes lo pueden leer. Utilizar el software, ustedes lo pueden utilizar. Utilizar una forma matemática para producir algo, el otro también la puede utilizar, ¿ya? Y lo que hacen es privatizar ese bien público, lo cual es socialmente ineficiente. Porque una vez creado, mientras más gente lo utilice, más bienestar, es obvio. Se llama una de las fallas del mercado. ¿Pero por qué lo privatizan? En función del capital. Pero nosotros también producimos bienes que ellos consumen, por ejemplo, bienes ambientales, de libre acceso, aunque muchos con rivalidad en el consumo. Medio ambiente, mientras más se contamine, el otro disfruta de menos aire puro. Ese debería ser privatizado. Técnicamente no se puede, entonces hay que recurrir a acuerdos institucionales. Eso es lo que se hace con el conocimiento, se patenta la idea, y para copiar esa idea, utilizar el software, el libro, hay que pagar royalties. Es una barrera institucional, pero es al revés, no es el conocimiento que hay que ponerle barreras institucionales. Técnicamente debería ser de libre acceso, porque ya está creado, no hay costo adicional de que alguien más disfrute. El ejemplo clásico es la medicina. Una vez creada la medicina para salvar a alguien de la muerte, mientras más gente tenga la medicina, más bienestar, muy obvio. Pero si no tienes $1000 para píldora, te mueres. Se privatiza el conocimiento. Y eso es socialmente ineficiente e inhumano alguna vez. Es al revés. El conocimiento debería ser de libre acceso. Y los bienes ambientales ahí sí de acceso restringido. Técnicamente no se puede. Yo no puedo poner una barrera al aire puro que produce la Amazonía.
Entonces hay que poner barreras institucionales, Kioto, COP21, y nada de eso firman para los principales contaminadores. Entonces tenemos también restricciones internacionales, pagamos caro por el conocimiento que se privatiza, no nos pagan nada por el aire puro que generamos, y cuidado, algunos van a decir, pero eso es gratis, pues ustedes no hacen nada para generar aire puro. Es el costo de oportunidad. Yo tuve que tomar una decisión muy dura en mi gobierno, sacar el petróleo y asumir, son las reservas más grandes de petróleo del país. Hubo una gran cantidad de distorsiones. El problema era la cantidad de contaminación, 400 millones de CO2 a la atmósfera, no la afectación al parque, porque sabíamos que se iba a afectar menos del 1 por 1000, el parque tiene más de 1 millón de hectáreas, sabíamos que se iba a afectar máximo 500 hectáreas, 0.5 por 1000, ahora sabemos que se va a afectar 0.25 por 1000, eso es más o menos que si tienen un campo de fútbol, se va a afectar 1,60 metros de todo el campo de fútbol, ¿no? Pero eso nos da ingresos para hospitales, escuelas, etcétera. Entonces, algunos dicen, no toquen esto, no hagan nada. Bueno, eso tiene costo de oportunidad. Niños que se nos mueren por enfermedades perfectamente evitables, enfermedades de la miseria, pero no tenemos los recursos para atenderlo. Familias que todavía viven sin electricidad, sin una escuela cercana, sin salud, etc. Ah, no, es que son indígenas, eso es falta de cultura. No, eso no es folclore, eso es explotación. Una familia, sea indígena, afro, lo que ustedes quieran, que en el siglo XXI no tiene servicios como electricidad, agua potable, no tiene piso en la casa, por ahí entran las lombrices, el niño es desnutrido, se bañan, beben del mismo río contaminado. Eso no es folclore, eso es explotación, eso es marginalización, eso es miseria. Y necesitamos los recursos, nuestros recursos naturales, para combatir esa miseria. Pero bueno, fue una decisión muy dura, pero les insisto, o sea, tiene costo de oportunidad esos bienes ambientales y no recibimos ninguna compensación. Una nueva división internacional de trabajo. Tenemos los tratados y restricciones externas, tenemos los tratados de protección recíproca de inversiones. Es un atentado a nuestra soberanía, el mundo está al revés. El mundo lo domina el capital. Es el gran desafío de toda la humanidad, no de Ecuador, no de Latinoamérica, de España. Aquí están dominados por el capital. ¿Cómo se manejó la crisis de la hipoteca? Es clásico ejemplo de cómo están manejados por el capital. Todo en función del capital. Para empezar, el riesgo debe caer sobre el capital. Hay países donde para incentivar al trabajador, para que no gane un sueldo independientemente de la producción de la empresa, sino que se incentive a maximizar la producción, participan de las utilidades. En Ecuador, los trabajadores tienen el 15% de utilidades, pero si hay pérdidas no tienen el 15% de las pérdidas, porque moralmente el riesgo cae sobre el capital, no sobre el trabajo. Aquí en la crisis de las hipotecas todo el riesgo cayó sobre los seres humanos. Todo. O sea, los bancos fueron, cuando había liquidez, los que incluso, y cuando había la burbuja inmobiliaria, por la liquidez, valoraban las casas. Una casa que empezó costando 50.000, costó 200.000, ten 200.000 y ten 50.000 más para el coche o para los muebles. Estalla la burbuja financiera y crisis, el pobre ciudadano pierde su trabajo, ya la casa no vale 200.000 sino 50.000, bueno, dame la casa pero me queda debiendo 150.000. Se quedan sin casa y endeudados de por vida. Pero además es torpe economía. Economía y bienestar humano, optimizar el uso de los recursos. El desempleo de recursos es ineficiencia económica, es objetivo eso. ¿Y qué tenemos? Gente que necesita casa sin casa y bancos que necesitan casa repleto de casa vacía. Es economía tonta, pero todo es en función del capital. Había muchas maneras más eficientes de superar esa crisis, pero se rompían los catecismos ortodoxos y neoliberales. Bueno, estos tratados de protección recíproca de inversiones le dan al capital transnacional más derechos que los seres humanos. Con esto, firmaban los 90 también, para ver si nos daban la caridad de venir las inversiones, y no toda inversión extranjera es buena. De hecho, la inversión extranjera es arma de doble filo. Primero, debe crear activos, no traspasar activos. Esa inversión que viene a comprar la Telefónica, las privatizaciones a 1.000 millones, no me creó un activo. Le dimos el activo que teníamos ya creado. Y me crea un problema en cuenta corriente porque va a empezar a sacar 10% de utilidades anuales y son 100 millones anuales. No producen divisas y sacan divisas. Eso hizo estallar la convertible argentina, por si acaso, ¿no? Y la que crea activos, ya es mejor. Podríamos llamarlo inversión extranjera directa, la anterior lo podemos llamar de cartera. Porque sí, va a generar trabajo, va a pagar impuestos, etcétera, pero también nos sigue sacando de utilidades. Se puede hacer 1.000 millones en una nueva planta y 100 millones para siempre que se sacan del país. Entonces lo ideal sería una inversión extranjera que cree activos, que generen divisas para pagar las divisas que van a sacar y que transfiera tecnología. Si me preguntan a mí, lo más importante de inversión extranjera es la transferencia tecnológica. Pero normalmente la inversión extranjera que va a Latinoamérica
es en sectores tradicionales, sobre todo recursos naturales, hacer lo mismo de siempre y sacar la mayor cantidad de divisas lo más rápido posible. Ese es otro de los tantos mitos, ¿no? La inversión extranjera, como la última Coca-Cola en el desierto, y una mala inversión extranjera puede quebrar países enteros. Pero para atraer esa inversión extranjera firmamos estos tratados de protección recíproca que le da a esas transnacionales más derechos que los seres humanos. Si en Latinoamérica hay un atentado a los derechos humanos, esa persona afectada tiene que agotar todas las instancias jurídicas del país correspondiente antes de ir al sistema interamericano. Aquí las transnacionales, sin acudir a ninguna instancia jurídica, pueden llevar a un Estado soberano esos centros de arbitraje donde todo está en función de las transnacionales, donde los árbitros muchas veces son abogados o fueron abogados de las transnacionales, y donde ganan por casos. Entonces jamás va a decir, no, no tenemos competencia, esto está equivocado, porque significa perder 200.000, 300.000 dólares. Son aberraciones totales, ¿no? Nosotros hemos perdido miles de millones por estos tratados que se firmaron en los años 90 y son de las restricciones que les hablaba. La propia globalización constituye una restricción externa, porque no es que es una globalización que busca una sociedad mundial, ciudadanos globales, busca un mercado mundial, busca consumidores globales e inconsistentemente. Dicen que se basa en la teoría de mercado, mientras más movilidad de bienes y recursos haya, más eficiente es el mercado, perfecto. Entonces, más movilidad para mercancía, el boboaperturismo, más movilidad para capitales, liberación de capitales, que es una de las cosas más terribles y hay muchísima evidencia, papeles como el último de los propios 2018, Forsell, Longani, Angostri, del propio Fondo Monetario, estudios econométricos diciendo la liberación de capitales no tiene efecto ambiguo sobre crecimiento y tiene efecto indudable de crecimiento de la desigualdad, al menos para los países en vías de desarrollo. Entonces, pero bueno, nos dicen que es en base a la teoría, pero eso sí, movilidad humana, eso sí ya no. Cada vez criminalicemos más la migración, absolutamente inconsistente, todo es en función del capital. Y una globalización, les insisto, que puede devastar países, que nos pone a competir explotando la mano de obra. Si hay un mercado global, debe haber gobernanza global. Les pongo la analogía del capitalismo salvaje de la revolución industrial. Cuando empieza la máquina de vapor, empieza la industria moderna, los trabajadores trabajaban 6, 7 días a la semana, 14, 16 horas frente a las máquinas, morían frente a las máquinas. ¿Cómo acabó esa explotación? Con la consolidación de los estados nacionales, acción colectiva, que impuso derechos a los trabajadores, límites de la jornada de trabajo, condiciones adecuadas laborales. Bueno, esa acción colectiva a nivel mundial no existe. Y les insisto, los países más pobres, con menos competitividad, no se les ocurre mejor cosa que ganar competitividad explotando la fuerza de trabajo, y el sudor de nuestros trabajadores va a beneficiar la rentabilidad del capital. Pero también existen restricciones políticas, poder de veto. Aquí discrepo con algunos intelectuales amigos, ¿no? Hace poco entrevisté a Chomsky porque tengo un programa en Russia Today de entrevistas. Noam Chomsky, uno de los más grandes intelectuales de nuestra época norteamericano, y él decía que Estados Unidos ha perdido hegemonía, que ya no tiene capacidad de desestabilizar a los gobiernos, en este caso latinoamericanos. Yo discrepo. Tal vez no tiene capacidad de imponer un gobierno, pero sí de vetar cualquier gobierno. Sí tiene el poder de desestabilizar, de muchas formas, ¿no? Históricamente lo hemos visto. El bloqueo a Cuba, el golpe, es que Cuba no era democracia, era un proceso guerrillero. Bueno, Allende ganó la elección y a los 3 años también le dio un golpe de Estado apoyado por Estados Unidos. No nos engañemos, ¿no? Se trata de que la democracia es válida hasta que haya el peligro de que cambie realmente algo. Y ahora, por ejemplo, con todo el manejo del sistema interamericano, la OEA, etcétera, que se hace la vista gorda de los más grandes atentados a la democracia, como está ocurriendo en Brasil, el golpe de Estado contra Dilma, en Ecuador, la consulta popular absolutamente inconstitucional, y contra los atentados a derechos humanos, como Lula, les insisto, si lo de Lula ocurriera en Venezuela, estaría invadida Venezuela. Si la consulta que ocurrió en febrero en Ecuador, absolutamente inconstitucional, una aberración jurídica, la hubiera hecho yo estaría destituido y preso. Pero no pasa nada, y el sistema interamericano mira hacia otro lado. No quiero con esto, cuidado, yo soy muy autocrítico, y por eso disgusto a algunos, que decir que todos nuestros males es culpa de Estados Unidos, esa es característica cultural latinoamericana. No tengo problema, le vamos a echar piedra a la embajada de Estados Unidos, nunca la culpa es nuestra. No, los principales culpables somos nosotros, eso es claro, de su desarrollo. Lo he dicho, nuestras élites, y eso significa falta de organización popular, falta de liderazgos políticos, pero es claro que existen restricciones externas. Tampoco es la teoría de la dependencia. Ellos son ricos porque nosotros somos pobres. Ese fue el paño de lágrimas para justificar nuestro fracaso y eludir nuestra responsabilidad. La culpa es de los otros, ellos son los que tienen que cambiar. No, pero
puedo decirlo, soy testigo presencial de que existen restricciones externas y restricciones externas fuertes. Usted puede ser el tipo más honesto, más dedicado al bien común, que si no están alineados con las potencias, lo van a poner como dictador autoritario. Me acuerdo hace poco una entrevista en CNN, que me pregunta el entrevistador, ya no era presidente, y todos los periodistas que usted metió preso, no hubo un periodista preso en mi gobierno. Y los medios que usted cerró, no hubo un medio que cerraron. Pero esa es la propaganda que nos hicieron. Mientras que los más grandes terroristas, dictadores, temen en Brasil, no se dice absolutamente nada, ¿no? Si hay una gran doble moral, hay restricciones externas. Bueno, ¿cómo romper estos cercos? Los problemas internos de esas élites excluyentes, las restricciones externas. Hay lo que se llama las ventanas de oportunidad. Se han dado ventanas de oportunidad para flexibilizar, mejorar el sistema capitalista internamente con élites modernizadoras y con la relajación de las restricciones externas, para hacer al sistema, no para cambiarlo, eso se intentó recién este siglo, pero al menos para hacerlo menos excluyente, menos injusto. Podemos hacer un estudio de inicio de nuestra república, pero hablemos de la posguerra. Ya les hablé, por ejemplo, de modelo de industrialización. ¿Por qué se permitió ese proceso algo autónomo, incluso con pensamiento propio? Porque la década neoliberal fue tan triste para América Latina que recibimos pasivamente las recetas del Washington consenso de Washington. Para vergüenza de los latinoamericanos, consenso no había participado ningún latinoamericano. Y le llamamos consenso. Consenso es lo otro. Consenso de la burocracia de Washington, Fondo Monetario, Banco Mundial, BID, con el Departamento del Tesoro. Pero eso le llamamos consenso, el consenso de ellos. O sea, la crisis de los 90 no fue solo una crisis económica, fue una crisis democrática. No importa quién ganara las elecciones, tenía que hacer lo mismo de siempre, la receta de Washington Consenso. Fue una crisis de líderes. Y fue una crisis de pensamiento propio en América Latina. Después de la posguerra hubo algo de ese pensamiento propio. Hubo un intento de desarrollo medio autónomo, porque se relajaron las restricciones internacionales. Y eso también permitió ciertas élites modernizadoras en nuestros países. Después de la Segunda Guerra Mundial, queridos jóvenes, el gran vencedor, la película gringa nos dice, son los norteamericanos, ¿no? Los norteamericanos estuvieron en Europa solo 11 meses, sin contar Italia. El desembarco de Normandía hasta la rendición de Alemania, junio a mayo, 11 meses. La Unión Soviética estuvo 5 años y perdió 20 millones de personas, de vidas. Y en realidad la guerra cambia de rumbo con la derrota de Stalingrado, el turning point, y el frente oriental. Y son los soviéticos los primeros en llegar a Berlín. O sea, el grave error de Hitler fue meterse con la Unión Soviética. Y Rusia siempre fue un país retrasado a nivel europeo. Ni siquiera se lo considera Europa. A principios del siglo XX perdió una guerra con Japón, con un país asiático. Eso era impensable para una potencia europea. Era el hazmerreír de Europa. Y de repente sale como vencedor de la Segunda Guerra Mundial. Entonces revisen la historia, entiendan. Todo el mundo quería ser comunista después de la Segunda Guerra Mundial. Por eso empezaron a reprimir en Estados Unidos el mercantilismo y todas esas cosas, ¿no? Entonces, para evitar eso, además que como las potencias europeas habían salido muy debilitadas, empezaron a independizarse sus colonias en el África del Norte, en el Caribe, etc. Para que no entraran a la órbita soviética, se empieza a hablar mucho de desarrollo. Se crea la Alianza del Progreso, se empiezan a dar ayudas, ¿no? Y se permiten estos procesos algo autónomos. Ahí hay una ventana de oportunidad, ¿no? Entonces vienen los procesos desarrollistas, la industrialización sustitutiva de importaciones, protegerse del mercado internacional, fortalecer al Estado, etc. Pero cuando vieron que ya se les iba de las manos, ¿no? Ahí se vinieron las dictaduras militares en los 70, ese es el poder de veto que les digo, ¿no? Hay cosas chistosas en Latinoamérica. A las víctimas de esas dictaduras militares las atendía la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, con sede en Washington. Era Washington el que respaldaba las dictaduras militares. Bueno, en todo caso, fracasa, ¿no? el modelo ICE por mala implementación. Viene la década perdida, crisis, retroceso, la década de los 80, básicamente cómo pagar la deuda externa que acumulamos en los 70. No quiero, todo esto implican otras charlas, ¿no? Todo es en función del capital siempre. Por ejemplo, hubo la novelería en los 70 del endeudamiento agresivo, y el Fondo Monetario, Banco Mundial, venía a decirnos, hay que endeudarse agresivamente, es buen negocio, porque ustedes tienen proyectos de rentabilidad 30% y las tasas de interés están en el 4 o 5%. Hasta que vino la crisis en el país del norte, Reagan restringe, cambia la política monetaria norteamericana para controlar la inflación. Las tasas de interés suben del 4 al 18%, dejan de prestar. México, el 2 de agosto de 1982, se declara incapaz de pagar la deuda, paran los créditos y para el proceso de desarrollo que fue muy exitoso en los 60 y los 70.
y viene una época de crisis, sobre todo orientada a garantizar el pago de la deuda, y a finales de los 80 ya se racionaliza el nuevo modelo, el neoliberalismo. Todo ha sido causa del Estado, desconfiar del mercado, y hay que hacer exactamente lo opuesto, ¿no? América Latina es una región de extremos, ¿no? Nos fuimos a un extremo de confiar en el mercado, decir, no, el mercado es la solución para absolutamente todo. Y viene el neoliberalismo, ¿no? Y viene el desplome de la Unión Soviética también, en el 89, lo cual refuerza pues esa visión del consenso de Washington y que todo es el mercado. Y viene el neoliberalismo, que no es solo una ideología, es toda una cultura, ¿no? Una cultura que nos transmite antivalores, por ejemplo, el egoísmo como la máxima virtud individual y social. Tienen que preocuparse, chicos, del bienestar social, del vecino, de la solidaridad. Busquen hacer plata y la mano invisible hará el resto. Eso es lo que nos dice el Evangelio del Mercado, ¿no? La competencia como modo de vida. La libertad como no intervención, libertad es que no intervenga. Entonces, que el pez grande se coma al pequeño. Libertad, le insisto, es no dominación. Tanta era la euforia que se llegó a la aberración, y nunca cometan ese error, a la aberración académica de declarar el fin de la historia. ¿Se acuerdan de eso? Y el fin de la historia no solo a nivel de modelo económico, sino a nivel de modelo político. El sistema económico lo único que podía haber era el sistema de mercado, y el sistema político las democracias liberales, sobre todo como las europeas. Cualquier cambio solo podía ser una regresión. Nuestras democracias solo podían llamarse democracias inmaduras, democracias en construcción, o como con mucha prepotencia, arrogancia, índices como Freedom House. Esta es la extrema derecha norteamericana, pero muchos utilizan estos índices agenciosamente, como The Economist, le llaman democracias híbridas, democracias autoritarias, imperfectas, etc. Es fácil, queridos jóvenes. No es que voy a defender la democracia latinoamericana, no falta mucho. Sí me molesta la prepotencia y la arrogancia, sí me molesta el etnocentrismo, ¿no? Es fácil manipular los criterios para descalificar democracia, pero si elegimos el apoyo popular al gobierno, creo que es un criterio sensato para medir la calidad de una democracia, ¿no? ¿Cuánto se apoya un gobierno? Como criterio, ¿dónde está el cónsul de nuestra querida Bolivia aquí en Murcia? Entonces Bolivia es mucho más democrática que cualquier país europeo, por si acaso, ¿no? Si elegimos la prohibición de puestos sociales transmitidos por sangre, no es que tengo un apellido y por eso tengo un puesto público, entonces todas las monarquías europeas son menos democráticas que las repúblicas latinoamericanas. Si elegimos la identificación del pueblo con su gobierno, todos los populismos, entre comillas, y populismo es todo lo que no entienden nuestras élites, todos los populismos latinoamericanos son más democráticos que los regímenes elitistas y tecnocráticos europeos. Y si elegimos la participación ciudadana en elecciones, nuevamente Latinoamérica se impone sobre países europeos y Estados Unidos. Fuera, queridos jóvenes, ciertos mínimos indispensables, necesarios pero no suficientes, como elecciones periódicas, generales, transparentes, no existen criterios universales para medir la calidad de las democracias. Todo lo demás es simple ideología y no poco occidentalocentrismo. Y aquí también se tergiversan muchos valores. Si Angela Merkel es electa 4ª vez consecutiva canciller de Alemania y va a tener 16 años en el poder, es liderazgo y democracia madura. Si Evo Morales va a ganarle la 4ª elección seguida, es caudillismo y dictadura, ¿no? Hasta los conceptos no los cambian aquí. Es interesante. Bueno, pero ese fracaso, del cual ya les he hablado, la larga y triste noche neoliberal, que quebró países, quebró Ecuador en el 99, eso fue neoliberalismo, no me vengan con cuentos. La causa fundamental de la crisis del 99 fue la desregulación bancaria del año 94. O el fundamentalismo de que solito el mercado se equilibra. Luego estalló también Argentina en el 2001 y muchas otras crisis. Ante ese fracaso se abre otra nueva ventana de oportunidad, ¿no? Los gobiernos de derecha, entreguistas, esos que pasivamente habían aplicado la receta del Washington Consensus, América Latina fue la región donde más rápido y más profundamente se aplicaron las reformas neoliberales y donde más estruendosamente fracasaron. Y eran como médicos de la Edad Media, los tecnócratas internacionales y nacionales que aplicaban esas medidas. Liberalizaban todo, fracasaban, después iban a un hotel 5 estrellas para hacer el seminario de evaluación, ¿no? Con buffet, etc. Y llegaban a la brillante conclusión que la próxima vez, el problema es que lo hicieron muy lento, que que hacerlo más rápido. Es decir, como los médicos de la Edad Media, cuando creían que succionar sangre al paciente lo curaba, se les moría el paciente, llegaban a la brillante conclusión que la próxima hay que sacar más sangre y más rápido, ¿no? Y así nos quebraban. Pero empieza a derrumbarse esos gobiernos derechistas, entreguistas del continente, y empiezan a llegar gobiernos populares, nacionalistas, adscritos a lo que llamamos el socialismo, el buen vivir.
especialmente a partir de que Hugo Chávez ganó a finales de 1998 la presidencia de la República de Venezuela, hoy República Bolivariana de Venezuela. En el apogeo, queridos jóvenes, de la izquierda, en lo que nosotros llamamos la patria grande de Latinoamérica, porque tenemos todo para unirnos. Ustedes son una unión de 28 países, próximamente serán 27, ¿no? Pero prácticamente son 28 lenguas distintas, 28 sistemas políticos distintos, 28 historias distintas, 28 religiones. Hay religiones distintas, no 28, pero diferentes religiones, sistemas políticos, monarquías, repúblicas, cultura distinta, historia distinta. Y hace 70 años se mataban por decenas de millones de dólares, de personas, perdón, por decenas de millones de personas, y también por decenas de millones de dólares. Y tuvieron la voluntad de unirse. Tal vez Europa tendrá que explicarle a sus hijos por qué se unieron. Nosotros tenemos que explicarle a los nuestros por qué nos demoramos tanto. Es una historia común, la misma lengua, la misma cultura, el mismo sistema político, etc. Y no lo hemos hecho. Sin embargo, América Latina era menos desunida. Al inicio era la Gran Colombia. Venezuela, Colombia, Ecuador éramos un solo país, la República Centroamericana. Todo se fraccionó por los caudillismos, los liderazgos, los intereses, etc. Pero bueno, ¿por qué me desvié de esto? Porque le decía que en el apogeo de lo que llamamos Patria Grande, para explicarles lo que llamamos Patria Grande, Latinoamérica Unida, en el 2009, de 10 países latinos de América del Sur, porque tenemos Surinam y Guyana, recuerden, no son latinos, 8 tenían gobiernos progresistas, gobiernos de izquierda, 8 de 10. Además, en Centroamérica y el Caribe estaba el Frente Farabundo Martí en El Salvador, por primera vez llegaba a la izquierda de El Salvador, el sandinismo en Nicaragua, Álvaro Colón en Guatemala, Manuel Zelaya en Honduras y Leonel Fernández en República Dominicana. En países como Guatemala o en países como Paraguay con Fernando Lugo, por primera vez en la historia la izquierda llegaba al poder, y en el caso de Paraguay pues rompiendo incluso un siglo, de 2 siglos casi de bipartidismo. En mayo de 2008 nace UNASUR. En febrero del 2010 se crea la CELAC. UNASUR es Unión de Naciones del Sur, la Unión de Sudamérica, los 10 países latinos de Sudamérica. CELAC es la Comunidad de Estados Latinoamericanos del Caribe, perdón, son los 12 países de UNASUR, incluye Guyana y Surinam, corrijo. CELAC, Comunidad de Estados Latinoamericanos del Caribe, 33 países, incluyendo el Caribe anglosajón y el Caribe francófono, Haití. De los 20 países latinos de CELAC, 14 tenían gobiernos de izquierda, es decir, el 70%. Esa fue la época de oro de la izquierda en América Latina. Y fue una época de oro para América Latina. Sin duda, fueron años ganados. Los avances económicos, sociales, políticos fueron históricos y asombraron al mundo. Todo esto en un ambiente de soberanía, de dignidad, de autonomía, con presencia propia en el continente y en el mundo entero. Claro que ayudó para la ventana de oportunidad. También la favorable coyuntura económica mundial, que no siempre la tuvimos. 2008-2009 cayeron los precios del petróleo y superamos muy bien, como los últimos 2 años, los problemas. Pero la gran diferencia es que por fin esa riqueza fue invertida en el buen vivir de nuestros pueblos, no fue mandado a empresas offshore y todas esas cosas. De esta forma, 92 millones de personas salieron de la pobreza. Y América Latina fue la única región en el mundo que veía disminuir la inequidad. En otras partes de Europa, Estados Unidos, aumentaba la inequidad. En América Latina disminuía, pero cuidado, éramos el continente más desigual del planeta y lo seguimos siendo. Las desigualdades de América Latina son atroces. En América Latina encuentran ricos más ricos que en Suiza y pobres más pobres que los países más desprovistos de recursos, etcétera, que el África, ¿no? Y algunos dicen que somos la clase media mundial, ese es el problema de los economistas, no hablamos de promedio. Entonces, si ven a un hombre metido la cabeza en un horno prendido a 100 grados y los pies en un balde de agua fría, dice el promedio está bien, ¿no? Entonces, esto destruye sociedades, la desigualdad. Pero bueno, disminuimos desigualdad, es de combatir estructuras de siglos, no es nada fácil. Y van a tener constantemente los ataques de las élites, de su prensa, de sus partidos políticos, etc. Pero sin lugar a dudas Latinoamérica no vivió una época de cambio, sino un verdadero cambio de época. Aunque ahora vemos que con demasiado optimismo creímos que el cambio de época era irreversible. Y es sorprendente lo frágil que ha sido. A nivel externo se modificó sustancialmente el balance geopolítico de la región. Pero eso fue contraproducente, porque para los poderes fácticos de países hegemónicos era indispensable acabar con estos procesos de cambio en favor de las grandes mayorías y que buscaban la segunda y definitiva independencia regional. Y se cierra la ventana de oportunidad. Ya en el año 2002, el gobierno de Hugo Chávez tuvo que soportar un fallido golpe de Estado. Por favor, revisen la historia. Cómo se distorsiona la imagen de Hugo Chávez en Europa.
cómo se distorsiona lo que pasa en Venezuela. Yo acabo de ver un documental lindísimo en que entrevistaban. ¿Y usted qué opina de Venezuela con 22% de pobreza? Terrible, tercer mundo. ¿Y usted qué opina donde cada 10 personas más pobres 7 son mujeres? ¡Horroroso! ¿Y usted qué opina de Venezuela donde los salarios son tan desiguales entre hombres y mujeres? Terrible, tercer mundo, país desarrollado, dictadura. ¿Cuál es el presidente de Venezuela? Nicolás Maduro. ¿Y usted qué opinaría si le digo que los datos que le acabo de dar es de España, no de Venezuela? ¿Ok? ¿Y cómo se llama el presidente de Portugal? No lo sabía. ¿Cómo se llama el presidente francés? No lo sabía. Pero sí sabían cómo se llamaba el presidente de Venezuela. Esa es la propaganda. Nos maneja la propaganda, no recibimos información. Y al interior de nuestros países no tenemos Estado de Derecho, tenemos Estado de opinión. Es lo que dicen los medios de comunicación. Nuestra democracia debe llegarse mediatizada, incluso la española, la europea. Porque es irrelevante lo que decidió el pueblo en las urnas, es lo que digan los titulares de los medios de comunicación. Y juega un rol político más importante que cualquier partido político. En todo caso, ¿por qué les decía esto? Por Hugo Chávez. Cuando lo sacan del poder Hugo Chávez, que se cansó de ganar elecciones, los medios publicaron renuncia a Hugo Chávez. Estados Unidos acepta enseguida al presidente dictador, representante de las cámaras. Cuando el pueblo venezolano sale por centenas de miles a devolverle el poder a Hugo Chávez, los medios dejan de informar y ponen dibujos animados. Revisen. Esa es la prensa latinoamericana. Yo creo que el problema mediático es en todos lados. Eso es motivo de otra charla, estoy escribiendo sobre eso, ¿no? Me interesa mucho. Porque es un poder sin contrapoder. Toda democracia, en una democracia todo poder debe tener contrapoder. La democracia es un sistema de equilibrio de poderes. ¿Cuál es el contrapoder de la prensa? Entonces, si no tiene contrapoder, tiene que haber regulación social, eso se llama ley. Ah, no, pero eso ha atentado a la libertad de prensa. Desde que se inventó la imprenta, queridos jóvenes, la libertad de prensa no es otra cosa que la voluntad del dueño de la imprenta. Y ahí está uno de los problemas. Porque hay una contradicción en sí mismo. Creo que todos estamos de acuerdo que la información es un derecho, pero un derecho provisto por negocios con fines de lucro, o con fines inconfesables también, fines políticos. Entonces, cuando esos fines contradicen la garantía del derecho, va a prevalecer por definición el fin de lucro, ¿no? Y nos mercantiliza la información. No es que le dan información a los consumidores, sino consumidores a los auspiciantes. Hay una serie de distorsiones y nadie habla de esto, por el terror de decir, usted es enemigo de la libertad de prensa. Me recuerda la época de la colonia. Cuando queríamos independizarnos se criticaba al rey. Criticar al rey es criticar a Dios, porque la autoridad del rey viene de Dios. Criticar a la prensa es criticar la libertad de prensa. No, son dos cosas diferentes. Una cosa son los negocios privados dedicados a la comunicación, otra cosa es la libertad de prensa, que soy el primero en defender. Es como decir, criticar al presidente es criticar a la democracia, pues sería estúpido. Entonces, ese es uno de los grandes problemas que tenemos. Eso puede ser motivo de otra charla. En todo caso, 2002, golpe de Estado contra Hugo Chávez, pero es realmente en el 2008 que se intensifican intentos no democráticos de acabar con los gobiernos progresistas, como fue el caso de Bolivia en el 2008, Honduras 2009, Ecuador 2010 y Paraguay 2012. 4 intentos de desestabilización, todos contra gobiernos de izquierda, ¿no? Y 2 de ellos exitosos, Honduras y Paraguay. Bolivia y Ecuador fracasaron. A partir del 2014 sucede otro fenómeno. Cambian las condiciones internacionales. Se desploman los precios de los commodities que produce sobre todo América del Sur. Empieza una recesión a nivel regional. Hay cambio de ciclo económico. Y estos esfuerzos desarticulados de la derecha, que todavía no salía el aturdimiento de una década de derrotas, se articulan, tienen un nuevo discurso, tienen conexión nacional e internacional, tienen recursos ilimitados. Y es lo que yo llamé en el 2014 la restauración conservadora. Esa restauración se ha profundizado y ha perdido límites y escrúpulos. Ahora tenemos el acoso y boicot económico a Venezuela, el golpe parlamentario en Brasil. Lo que ocurrió en Brasil es impresentable. Si eso hubiera hecho un partido de izquierda, estaría invadido Brasil, estaría bloqueado, pero no pasa nada porque fue la derecha. Ustedes ven un presidente que tiene 6-8% de apoyo popular. Sería imposible, sin dictadura, sostener a un tipo con tan baja popularidad. Es evidente lo que está ocurriendo en Brasil, pero nadie dice nada. El vuelco de Ecuador, fruto de la traición. Ganamos las elecciones con la Revolución Ciudadana, se está aplicando el programa de los perdedores, atropellando toda norma democrática, la Constitución, derechos humanos, y no pasa nada. Y hay algo nuevo, hay algo relativamente nuevo y muy grave: la judicialización de la política, el llamado lawfare en inglés. Como nos lo demuestran los casos de Dilma, se la destituye acusándola de todo, después resulta que era inocente de todo, pero ya perdió la presidencia.
El caso de Lula, revisen el caso de Lula. ¿Es suyo el departamento? No. ¿Alguna vez lo ha arrendado? No. ¿Ha pasado alguna noche ahí? No. Pero, señor juez, ¿qué pruebas tiene que el departamento es mío? Ninguna, por eso le pregunto, y por eso le estoy contestando, pero se va preso. ¿No? Ustedes saben que la prisión de Lula se basa en el testimonio de un corrupto, que después de un año de estar preso, para rebajar su sentencia, lo involucra a Lula. Lo mismo le hicieron al vicepresidente Jorge Glass en Ecuador. No hay vestigio de que haya recibido 20 centavos, no han podido demostrar nada de Jorge Glass, enriquecimiento ilícito. ¿Quién es corrupto para enriquecer al vecino? No hay nada. Tenemos que hacer colecta entre los amigos para pagarle a los abogados. Pero con un pacto con Odebrecht, los corruptos de Odebrecht dijeron, está involucrado el vicepresidente, un corrupto, al cual no acusaron, al cual no pudieron contrainterrogar, fue por video. Y por eso lo meten preso al vicepresidente para hacerle perder la vicepresidencia. Revisen lo que está pasando en América Latina. Jóvenes, no solo se ocupen, ocúpense y preocúpense. Estudien con razón y con corazón, con ciencia y con conciencia. No solo para ocupar un puestito en la sociedad, para transformarla, porque todavía tenemos una sociedad demasiado injusta, un orden mundial que no solo es injusto, es inmoral. Todo está en función del más fuerte. Los dobles estándares cunden por doquier. Lo que está pasando en América Latina es gravísimo y aquí en España ni siquiera están enterados. No solo eso, muchos periódicos que nos odian lo justifican y lo aplauden. Le están aplicando el lawfare a Cristina. La acusaron de traición a la patria, un delito caso de guerra. Me la están aplicando a mí, ya tengo como 6 juicios penales. Ni al Capone, ¿no? Hace 2 días me pusieron responsabilidad penal por un decreto. O sea, un decreto de gobernar. O sea, por gobernar me pusieron responsabilidad penal. Ya les voy a explicar un poco más eso. Y en Sudamérica, en los actuales momentos, bueno, los intentos por destruir UNASUR y neutralizar CELAC son evidentes y no pocas veces descarados. Hay un boicot completo. Ya solo están en el papel, solo existen en el papel UNASUR y CELAC. Todo eso ha cambiado, porque trabajamos con gobiernos de derecha en mi época, pero se respetaban mínimos comunes. El respeto a la democracia, la voluntad de integración, ya nada de eso se respeta. Ya, o sea, es el sálvese quien puede. Es retroceder a la región a los años 70, sino que no están las botas militares, porque no las necesitan. Es suficiente tener el poder mediático, el poder judicial, para aniquilar, exterminar a lo que consideran peligroso. En Sudamérica en los actuales momentos tan solo quedan 3 gobiernos de corte progresista, de 10 que teníamos, de 8. Venezuela, Bolivia y Uruguay. Los eternos poderes que siempre dominaron Latinoamérica. Los que nos sumieron en su desarrollo. Los que generaron desigualdad e indignidad. Los que tienen a nuestros migrantes aquí. Los que quebraron al país. Los mismos personajes con los mismos discursos. Están de vuelta. Y con sed de venganza. Después de más de una década de continuas derrotas. ¿Cuáles son los ejes? Al menos del discurso de la restauración conservadora. Son 2. Mal manejo económico por los 2 últimos años, 2015-2016, dificultades extremas, y corrupción, ¿no? Cuestionar la integridad moral de los dirigentes de izquierda, porque nunca son los de derecha, son los de izquierda. Con respecto al primer eje, y para eso son los grafiquitos que estaban esperando, ¿no? Porque les voy a dar el caso ecuatoriano, porque créanme, o sea, cuando mejor gobernamos fue en época de dificultades. Desde la segunda mitad del año 2014, y debido a un entorno internacional adverso, toda la región sufrió una desaceleración económica que se convirtió en recesión en los 2 últimos años. Aquí ustedes pueden ver, esto supongo que tiene también apuntador. Ups, ya no probé esto, perdónenme. ¿Dónde tiene el apuntador? No saben. Bueno, no importa. Ahí pueden ver, si ven como los 2 últimos años, la barra azul es Latinoamérica, ¿no? Menos 0.4, menos 1. A ver, espérate. Me cambiaste el gráfico. Sí, pero para apuntar acá no tiene. Bueno, lo hago con una flechita, ¿no? Y Ecuador logró crecer, ¿no? En el 2015, pero en el 2016 vamos a ver por qué, decreció 1.6. El Fondo Monetario estimaba que íbamos a crecer 4.5. Y ustedes saben lo simpático que es cuando uno está con el agua, ya no hasta el cuello, con el snorkel, que venga esta burocracia internacional y responsable y decir que vamos a crecer 4.5, ¿quién te va a prestar plata? ¿Quién te va a ayudar? ¿No? Pese a eso, pues, decrecimos 1.6, ya vamos a ver por qué. Sin terremoto y sin pago de juicios que perdimos, crecíamos. Entonces, pero hay una recesión en América Latina después de una época de oro,
con un paréntesis del 2009 donde hubo también desplome de commodities, el precio del petróleo sobre todo. Pese a eso Ecuador creció, sin moneda nacional. ¿Hay estudiantes de economía aquí o no? Ustedes saben lo que es eso, ¿no? Crecer sin moneda nacional. Ya vamos a ver. Bueno, esto es muy sofisticado para mí, pero vamos a ver si lo sé manejar. Sí, sigue siendo muy sofisticado, así que lo paso. ¿En qué se verifica la crisis? En el caso ecuatoriano, el desplome de las exportaciones. Básicamente, pero no únicamente, por las exportaciones petroleras. Todo esto es gravísimo. El talón de Aquiles de un país en vías de desarrollo no es el sector fiscal, eso es economía política, ideología. ¿Por qué? Porque criticar al sector fiscal significa disminuir el Estado y tener más recursos y más negocios para el sector privado. El sector externo. ¿Y por qué no se dice sector externo? Porque las exportaciones son privadas, las importaciones son privadas. En el caso ecuatoriano, casi la mitad de las exportaciones son públicas, el petróleo, pues normalmente son negocios privados, por eso no les hablan del sector externo. Pero el talón de Aquiles, lo que para los procesos de crecimiento y desarrollo en países, sobre todo latinoamericanos, es el sector externo. Ustedes quieren reactivar la economía, reactivan la industria, pero la industria importa materias primas y no puede exportar bienes industriales porque no somos competitivos, se para el proceso de crecimiento. Tienen que abrir ese margen de acción de alguna manera, ¿ok? O invirtiendo. Nuestros países, para ser competitivos, necesitan infraestructura, energía, carretera. Pero eso implica importación de turbinas y problema externo porque no somos competitivos y estamos en el ciclo perpetuo de su desarrollo. No invertimos porque no somos competitivos y no somos competitivos porque no invertimos. Son los grandes desafíos, cómo romper esa trampa de su desarrollo. Nosotros lo hicimos bastante bien, tuvimos varios años, el mayor nivel de inversión de toda América Latina, ahí están los compañeros ecuatorianos, teníamos de los sistemas viales los peores de América Latina, ahora tenemos el mejor sistema vial de América Latina, éramos importadores de energía, ahora somos exportadores de energía, más del 90% de nuestra energía es renovable, amigable con el medio ambiente, porque es de origen hidráulico, antes eso no llegaba ni al 45%. Pero aquí se verifica la crisis. Esto es gravísimo, ¿no? Eso significa que en el año 2016 teníamos el 64% de las exportaciones del año 2014. Y América Latina, pues les insisto, dejó de crecer. Los resultados son dispares. Hay países que lo hicieron mejor, otros peor. Siempre ponen como ejemplo, para decir que fracasó el socialismo, a Venezuela, a Brasil, pero no hablan nada de Bolivia, que tiene los mejores indicadores macroeconómicos, nunca decreció Bolivia, Uruguay, que es el país más desarrollado y tiene un gobierno de izquierda, y no hablan de Haití, que es de los países más pobres del mundo, no solo de América Latina, y siempre ha sido capitalista, ¿no? También manipular la información. En el caso ecuatoriano, a esto le llamamos la tormenta perfecta, y vamos a ver por qué, que es desplome de las exportaciones, junto con una importante apreciación del dólar a la moneda de curso legal. Los choques externos negativos recibidos durante los años 2015 y 2016 no tienen parangón en la historia contemporánea ecuatoriana. Nunca se ha visto algo así. Todo en conjunto, nunca. Créanme que ya dentro de los problemas nos reíamos con el equipo económico. En 2015 decíamos, nos sucedió esto es real. En 2015 reunidos ya, desplome el precio del petróleo, problemas por todos lados. Solo falta que erupcione un volcán. A las 2 semanas entró de erupción el Cotopaxi. Entonces ya no digamos nada, hermano. Ya. Bueno, por primera vez en los últimos 30 años tuvimos 2 años seguidos de crecimiento en exportaciones, perdimos 10% del PIB en exportaciones, en el 2016 la exportación era 64% en 2014, y en el primer trimestre del 2016 el precio del petróleo pasó la mítica barrera, el mítico piso de $20 el barril. Conmigo Ecuador entró a la OPEP nuevamente en 2007. Eso permite tener información. Todos los escenarios que se hacían en OPEP era de $20 para arriba. No se pensaba que el petróleo podía bajar de $20. Nosotros tuvimos un momento de $17 el barril del petróleo ecuatoriano. No alcanzaba ni para cubrir los costos de producción. Esos son problemas. No los que tiene ahora el gobierno con $65 el barril. Eso es ineptitud. Estos son problemas. Lo otro se llama ineptitud. Yo hubiera querido tener $65 el barril. Y mientras tanto, los que saben economía tienen un problema externo. La moneda tiene que depreciarse. Pues resulta que como nosotros importamos la política económica de Estados Unidos y tiene ciclos exactamente opuestos a los nuestros, cuando está alto el precio del petróleo le va mal a Estados Unidos y nos va bien a nosotros y viceversa, se apreció el dólar y se apreció fuertemente, 30% con respecto al euro, y los países vecinos no siempre están solidarios, aunque yo quiero mucho a Colombia, hay colombianos aquí. Pese a esto sigo queriendo mucho a Colombia, nos llegaron a depreciar el peso colombiano más del 70% en un momento dado y no tenía cómo responder. Y la gente viajaba en mi ciudad, Guayaquil, 8 horas hasta la frontera para comprar todo en la frontera,
porque pulverizaron pues, los precios colombianos con una devaluación de más del 70%. Todos esos problemas tuvimos que enfrentar, ¿no? Desplome exportaciones, que crea déficit en cuenta corriente, y en lugar de depreciarse la moneda, se aprecia, eso tritura la economía. Las pérdidas netas fiscales, el ingreso petrolero es del Estado, no es su principal fuente, ahorita son los impuestos que te explicamos, recaudación de impuestos, pero fueron una serie de pérdidas, exportaciones petroleras en primer lugar, perdimos 7.800 millones del 2014 al 2016, por efecto de la recaudación, de la recesión se recauda menos impuestos, perdimos cerca de 1.000 millones, 955. Por estos tratados de protección recíproca de inversiones, ese es el capital internacional, sin alma, sin patria, nos pusieron demandas totalmente espurias, no tenían razón, pero perdemos todo, ¿no? Y tuvimos que pagar en 6 meses, con los 6 meses más difíciles del 2016, 1.100 millones a Occidental y a Chevron, que tendrían que pagarlo ahí, sobre todo Chevron, por la destrucción que hizo en la Amazonía. Y por primera vez en historia, que somos exportadores de petróleo, 40 años exportadores de petróleo, no recibimos plata de las petroleras públicas. Tuvimos que darle 1.600 millones de dólares para que no quiebren como estaban quebrando todas las petroleras. Tuvimos pérdidas netas de casi 12% de ingreso fiscal neto, 12% del PIB. Esto es lo que enfrentamos. ¿Cuál es el problema? ¿No? Bueno, las políticas heterodoxas aplicadas, ¿ya? A ver, me estoy saltando acá, me perdí. Ya. Como si esto fuera poco, queridos jóvenes. Le insisto, las pérdidas de los juicios contra Occidental y Chevron fueron los 6 primeros meses del 2016. Abril 2016 tuvimos un terremoto de casi 8 en escala Richter. Poco faltó para que me echen también la culpa de Correa, no el terremoto y las malas políticas económicas. Pero con eso perdimos más de 3 puntos del PIB. Nos hizo decrecer 0.7%. Sume ese creciente 0.7%, más este decreciente 1.1%, que es plata que se va afuera. Lo que pagamos a Occidental y Chevron le da 1.8% del PIB. Sin eso, crecíamos el 2016. ¿Se acuerdan que decrecimos 1.6%? Sin estos contingentes, crecíamos. Pero en todo caso, por ejemplo, el terremoto nos hizo perder decenas de miles de viviendas. La gente estaba en carpas. Teníamos que darles casas. Nos propusimos que al final del gobierno no haya una sola persona bajo carpa y lo cumplimos. Hice una ley especial, aumenté 2 puntos del IVA, que es del 12% al 14%, y dicen que los impuestos en Latinoamérica son muy altos. ¿Cuántos aquí en España? 22. Pero las élites le hacen creer a los pobres, y los pobres se convencen de que los impuestos son muy altos, ¿no? Tuve que subir 2 puntos un año el IVA, pero eso nos daba 1.400 millones en un año, y la pérdida era más de 3.000 millones, tenemos la gente sin casa. Entonces gastamos mucho más de lo que recaudamos, eso aumenta déficit fiscal, tienes que financiar, aumenta deuda. Y la crítica es por qué aumentó el déficit. O sea, quieren enfrentar un terremoto de 8 en escala Richter. El terremoto, 4.000 réplicas, una docena de ellas de más de 6 en escala Richter. La ciudad italiana Amatrice era, ¿no? Se destruyó en agosto del 2016 por un terremoto de 6.1. Nosotros tuvimos 10 de esas réplicas y aumentaron las pérdidas. Pero querían que superemos todo eso sin aumentar déficit y sin aumentar deuda. Y eso le hacen creer a la gente. Y le dicen, ahí están los indicadores de Correa, terriblemente mal manejada la economía. O sea, la democracia es un sistema que funciona cuando tenemos gente informada y formada. Cuando no se tiene información, y la información viene de los medios de comunicación, y no se tiene formación adecuada, puede ser un desastre, porque se manipula a la gente, ¿no? Es lo que llamaba Gramsci también la cultura hegemónica. Los medios transmiten a las mayorías, a los pobres, lo que es funcional a las élites. Le hacen buscar lo que conviene a las élites, no lo que conviene a las grandes mayorías. Por ejemplo, demasiados impuestos. Bueno, pero en todo caso, pese a todos estos eventos negativos, ¿no? Retomamos el crecimiento en un tiempo récord. Ya el último trimestre del 2016 empezamos a crecer con respecto al mismo trimestre anterior. Todos los 4 trimestres del 2017 crecimos, y el 2017 hemos crecido 3%, el doble del promedio latinoamericano. Obviamente, fruto de cómo manejamos esta coyuntura tan difícil. Por la tercera parte de esto nos hicieron quebrar en el 99 y con moneda nacional. Entonces, superamos con el menor costo y, como veremos, sin aumentar pobreza ni desigualdad. Eso es inédito en América Latina. Cada vez que hay una dificultad en América Latina, lo primero es clavarle, llamamos allá, el paquetazo a los más pobres. Aumenta desigualdad, aumenta pobreza. Aquí no aumentó pobreza ni desigualdad y se lo voy a demostrar. Pero antes, un paréntesis. Aquí está lo que creció la economía ecuatoriana en la década de la Revolución Ciudadana, socialismo del siglo XXI. Esto es en dólares, es una razonable aproximación. Son variables corrientes, pero en dólares, moneda dura. En la época neoliberal creció 85%. En la época
socialista, 108%, es decir, duplicamos el tamaño de la economía. Pero lo más interesante, esto es economía política. No todo crecimiento es bueno. Ustedes pueden tener crecimiento empobrecedor, pueden tener crecimiento sin empleo, pueden tener crecimiento en base a recursos naturales que las transnacionales se llevan fuera del país. Las cifras macroeconómicas pueden ser muy engañosas, no son buenas proxies de bienestar. Esto sí es una buena proxy de bienestar. Esto es cómo creció el ingreso por decil de población. Y en la época neoliberal, los más ricos vieron duplicar su ingreso. Los más pobres mejoraron, pero solo 20%. Nosotros crecimos más, pero los que más ganaron fueron los más pobres. Ellos son los que crecieron el 112%. Y los ricos también ganaron, pero solo crecieron 40%. Eso implica mucho, una gran mejora de la distribución del ingreso. O sea, el crecimiento nuestro fue de alta calidad. Por eso la pobreza también disminuyó muchísimo. Esta es la pobreza por consumo, que es una proxy mejor que la pobreza por ingresos. Y lo más importante, ¿no? El coeficiente Gini, somos los campeones latinoamericanos en reducción de desigualdad. Estos son factores estructurales importantes. Significa que paguen mejores salarios a trabajadores, que paguen impuestos, que afilien a la seguridad social. Y son cosas que implican grandes resistencias, ¿no? Los evasores que nunca han pagado nada, pues son capaces de asesinar, meterle un balazo al presidente de la República que vamos a cobrarle los impuestos. Eso no más que triplicamos la recaudación de impuestos. Y eso produjo que se desplome el coeficiente Gini, el principal indicador de desigualdad. Mientras más cercano a uno, más desigual. Para graficarle, si hay 100 panes y una persona se come los 100 panes, es 1. Si hay 100 panes y 100 personas, y cada persona come un pan, es 0. Mientras más cercano a 0, más igualdad. España debe estar por 0.3, 0.33 por ahí, ¿no? Los países más equitativos deben estar por 0.25. Esto es muy duro de cambiar, responde a estructuras centenarias. Pues nosotros cambiamos muy fuertemente, estamos por arriba del promedio latinoamericano, estamos ahora por debajo. Pasamos de ser de los 3 países más desiguales de Sudamérica a ser de los 3 países menos desiguales, porque todavía no podemos llamar un país igualitario a Ecuador. Y esto es lo más interesante, pese a todo lo que les dije, todo lo que nos pasó, terremoto, desplome de las exportaciones, litigios internacionales, logramos superar la tormenta perfecta en tiempo récord, con mínimo costo y sin aumentar pobreza. Este es el concepto más completo de pobreza, solo tenemos la serie del 2010, ¿no? De hecho, la pobreza multidimensional, que implica acceso a salud, educación, agua potable, siguió disminuyendo y el coeficiente de Gini siguió estable, no aumentó desigualdad. Estas son grandes ligas en América Latina, para los que latinoamericanistas, para los que conocen la realidad de América Latina. Las políticas heterodoxas demostraron ser mejores, tanto en expansión cuanto en recesión. Pero ¿cuál es el problema? Que para gente común le importa un rayo, pues, que el precio del petróleo, que el litigio con Oxy. El padre de familia solo ve que su hijo recién graduado no encuentra trabajo, aunque no nos aumentó mucho la tasa de desempleo. La tasa de desempleo hacía un escándalo y era